En este video, en el cual nos proponemos aprender a representar gráficamente una distribución de frecuencias con un histograma, partimos de los datos del video anterior que tratan de los pesos en toneladas de una muestra de camiones que ingresaron a la central de abastos de la ciudad. En ese video anterior se aprendió a contar utilizando las funciones de análisis de datos de Excel, el número de camiones de la muestra que correspondieron a cada uno de los intervalos de clase que se construyeron previamente. El resultado de este video está en la tabla que se llama distribución de frecuencias y en la que podemos leer, por ejemplo, que 36 de los camiones de la muestra pesaron en más de 6 y hasta 8.8 toneladas. Por aquí podemos ver que 92 de los camiones de la muestra pesaron más de 14.4 toneladas y hasta 17.2 toneladas. Finalmente aquí podemos ver que 7 de los camiones de la muestra pesaron más de 28.4 toneladas y hasta 31.2 toneladas. A esta distribución de frecuencias se le agregó otra columna, la de la frecuencia relativa, esta columna, donde se puede ver, por ejemplo, que el 9% de los camiones de la muestra pesaban entre 6 y 8.8 toneladas. Por aquí se puede ver que el 11% de los camiones de la muestra pesaban entre 17.2 y 20 toneladas. Por aquí se puede ver que el 2% de los camiones de la muestra pesaban entre 25.6 y 28.4 toneladas. Nos proponemos entonces representar esta distribución de frecuencias con un histograma para la frecuencia relativa. Lo primero que se va a hacer es copiar la columna de la frecuencia relativa a otra parte de la hoja. Entonces la vamos a copiar sin incluir la suma. Le decimos copiar y la voy a pasar por aquí para que pase. Con el fin de mejorar la presentación del gráfico voy a poner un 0 antes de la columna, un 0 y un 0 posterior, como ustedes ven aquí. Ahora sombreo toda esta columna la sombreo y voy a la pestaña insertar y voy donde dice gráficos, a la caja gráficos, a la opción columna. Aquí abro el desplegado y busco la primera opción que se llama columna agrupada y le doy clic. Automáticamente aparece este gráfico, lo voy a desplazar un poco acá, que con algunos cambios lo vamos a convertir en un histograma. Lo primero que vamos a hacer es borrar este rótulo. Para eso doy clic sobre el rótulo, ahí está resaltado, y oprimo la tecla suprimir. Como este histograma corresponde a una variable continua, los rectángulos deben estar pegados. Para hacer esto pongo el puntero del mouse sobre cualquiera de estas columnas y oprimo el botón derecho. En este desplegado que se abre, busco la opción dar formato a serie de datos que está acá y le doy clic. Se abre este cuadro de diálogo donde busco esta opción que dice ancho del intervalo, aquí dice 150% y con el puntero del mouse voy a arrastrar esta columna hacia la izquierda hasta que marque 0. Como ustedes ven, las columnas de los rectángulos ya están pegadas. Si quiero cambiar el color de los rectángulos, entonces voy aquí a la columna de la izquierda, a donde dice relleno y le doy clic. Y entre estas opciones escojo relleno sólido y le doy clic. En este icono que aparece, que parece un tarrito de pintura, doy clic en esta punta para que se abra la paleta de colores y escojo el color que me parezca más apropiado. Por ejemplo este.
ya los rectángulos son de color amarillo, pero ahora debo separar un rectángulo de otro. Entonces voy a utilizar esta opción que se llama color del borde. Entonces le doy clic y en estas opciones que aparecen escojo línea sólida. Vuelve y aparece el tarrito de pintura. Doy clic en la punta para abrir la paleta de colores y escojo un color apropiado para separar unos rectángulos de otros. Por ejemplo este, y doy clic. Y ya están los rectángulos separados, no siendo más actividad de las que tengo que hacer aquí. Doy clic donde dice cerrar y ya tengo un histograma bastante elaborado. Bien, ahora le vamos a poner un título al gráfico y le vamos a poner un rótulo al eje X y otro rótulo al eje Y. Entonces resaltamos la gráfica y aquí observen que se ven unas especies de punticos. Coloco el puntero del ratón ahí hasta que aparezca la flecha con dos puntas y lo muevo un poco hacia arriba. Después doy clic ya sobre la parte interna del gráfico, aparece este puntico, pongo el puntero del mouse sobre él hasta que aparezca la flecha de dos puntas y lo muevo un poco hacia abajo. Esto con la finalidad de abrir un espacio para poner el título del gráfico. Ahora voy a esta pestaña que dice presentación y doy clic sobre ella y se abren todas estas opciones donde voy a buscar aquí en la caja de etiquetas la opción que dice título del gráfico. Observen que aquí está una punta sobre la que doy clic y se abre un desplegado y escojo en este desplegado la opción encima del gráfico y ya me aparece un cuadro de texto para ponerle el título al gráfico. Entonces voy a escribir ahí el título del gráfico, es histograma. Borro la otra leyenda. Ahora doy botón derecho sobre el histograma, me paro sobre el cuadro de texto y oprimo el botón derecho del mouse y busco aquí donde dice fuente. Doy clic y lo que voy a escoger aquí es un tipo de letra que sea más adecuada. Entonces voy a cambiar esta por Arial. Ustedes pueden escoger la que les parezca más conveniente. Voy a dejar el estilo de fuente en negrita, pero voy a ponerle un tamaño de letra más pequeño. Por ahí 11. Creo que 11 esté bien. Por ahí y le digo aceptar. Y ya tengo el título del gráfico. Ahora debo ponerle un rótulo al eje X y un rótulo al eje Y. Entonces también tengo que hacer un espacio para poner el título al eje X. Entonces doy clic sobre la gráfica y aquí en esta parte del borde que tiene unos punticos pongo el puntero del mouse hasta que aparezca una flecha de dos puntas. Lo arrastro un poco hacia abajo. Doy clic sobre la parte interna del gráfico y aquí en este puntico pongo el puntero del mouse hasta que aparezca la flecha de dos puntas y la muevo un poco hacia arriba para que me quede un espacio acá para poner el rótulo del eje X. Entonces vuelvo acá donde dice presentación y voy aquí en la caja que dice etiquetas a donde dice rótulos del eje y doy clic sobre la punta, sobre esta punta para abrir los desplegados y voy a ponerle primero el título al eje horizontal. Dice título del eje horizontal primario y escojo la opción título bajo el eje. Lo puedo mover un poco, está muy pegado allá. Me muevo hasta que aparezca esta flecha de 4 puntas y la voy a mover un poco hacia abajo. Ahora doy clic sobre ella y voy a escribir el valor de la variable que se está estudiando, que es toneladas. Entonces escribo
toneladas, toneladas, borro la otra leyenda. Si quiero agrandar un poco el tamaño de la letra, me paro sobre ese cuadro de texto y doy clic con el botón derecho. Lo mismo que hice anteriormente, escojo fuente. Puedo cambiar el tipo de letra. Busquemos Arial. Y voy a dejar en negrita, pero voy a escoger una un poco más grande. Entonces, por ahí puede ser. Y le doy a aceptar. Entonces ya tengo un letrero más grande sobre el eje X. Ahora voy a poner un letrero aquí para el eje Y. Entonces vuelvo, resalto el cuadro. Voy a hacer un espacio para poner este letrero acá sobre el eje Y. Entonces doy clic aquí en la parte interna. En este cuadrito pongo el puntero del mouse hasta que aparecen las flechas y lo muevo un poco hacia acá, hacia la derecha, para dejar un espacio, tal vez mucho. Aquí podría, por ejemplo, poner acá la punta del mouse sobre este borde que tiene unos punticos y lo muevo un poco hacia allá, ¿sí? Ahí yo creo, ahí ya hay suficiente espacio para poner el rótulo. Entonces voy otra vez donde dice rótulos del eje y busco título del eje vertical primario y busco la opción título girado. Lo puedo mover un poco para que no me quede tan pegado. Entonces muevo el puntero del mouse hasta que aparezca una flecha de 4 puntas y lo muevo un poco hacia acá. Y ahora doy clic hasta que aparezca, hasta que el cursor quede sobre el cuadro de texto y voy a escribir porcentaje de camiones. Porcentaje de camiones. Borro el resto de la leyenda con la tecla suprimir. Si quiero cambiar el tamaño o la fuente de la letra, entonces vuelvo y me paro sobre ella en alguna parte. Doy con el botón derecho, doy clic y busco acá en el desplegado donde dice fuente y escojo un tipo de letra Arial. Voy a dejarlo también en negrita, pero voy a escoger un tamaño un poco más grande, por ahí un 11, alrededor de 11, y le digo aceptar. Y ya tengo el gráfico con su título y los rótulos de los ejes. Aquí lo puedo mover un poco hacia arriba para que me quede más centrado. Ahí no es. Por aquí tal vez. Ahora sí. Entonces lo puedo mover por acá a que me quede un poco más centrado. Puedo mover esto para acá un poco. Ahí. Que me quede un poco más grande el gráfico. Y ya tengo este gráfico con su título y el eje X con su título en toneladas y el eje Y también con su título, que es porcentaje de camiones. Bien, ahora nos proponemos ponerle unas etiquetas a estos rectángulos para poder leerlos con más facilidad. Excel permite hacer esto. Para eso, entonces resalto la gráfica, voy a donde dice presentación y ahora busco en la caja que dice etiquetas la opción etiquetas de datos. En esta punta doy clic para abrir el desplegado y voy a escoger, por ejemplo aquí, que me las ponga en el extremo externo. Doy clic y aparecen ya cada rectángulo con el valor de su respectiva altura. Por ejemplo, este rectángulo tiene una altura del 9%, este otro tiene una altura del 24%, este otro tiene una altura del 11% y así sucesivamente, lo que facilita para cualquier persona que vaya a leer esta gráfica interpretar su lectura. Estos dos ceros no son del gráfico y los borro acá
en esta columna. Aquí voy a borrar este, suprimir, ya se borró, y aquí también le digo suprimir y ya se borró. Ahora voy a reemplazar estos números que están aquí por los valores de los límites de las clases que están acá. Entonces para eso voy a poner el puntero del ratón, lo voy a mover sobre uno de los números hasta que aparezca la punta de la flecha y doy clic, queda resaltado el cuadro donde están los números y lo voy a suprimir oprimiendo la tecla suprimir. Ya están suprimidos esos números y ahora voy a insertar un cuadro de texto para poder pasar los límites de los intervalos de clases o clases. Entonces voy acá a la pestaña que dice insertar y le doy clic y vengo acá a donde dice texto, a la caja que dice texto y busco la opción cuadro de texto. Bajo acá con el mouse, observen que parece una especie de espadita y la arrastro hasta que se abra un cuadro, de texto. Ahí está escrito el cuadro de texto. Voy a escribir cualquier cosa sobre él, no importa lo que escriba. La razón que hago esto es para que si se me cierra el cuadro de texto, lo pueda localizar fácilmente. Ahí lo cerré, pero vengo aquí donde están estas letras y doy clic y ahí se abrió el cuadro. Entonces ahora sobre este cuadrito, sobre este puntico, pongo el puntero del mouse hasta que aparezca la flecha de 2 puntas y lo muevo a todo lo largo del eje X. Voy a subir un poco hasta que quede lo más cerca del eje X por ahí. Esto también lo puedo mover. Aquí también lo puedo mover un poco hacia arriba. Por ahí yo creo que está bien. Voy a agrandar un poco el gráfico. Miren, no hay problema. Voy a agrandar un poco el gráfico para que me quepan los números. Entonces lo muevo para allá. Ahí ya está un poco más cómodo para que quepan estos números que voy a pasar. No se me ha perdido el cuadro de texto. Ahí está. Ahora voy a empezar a pasar a escribir los límites de los intervalos de clases. El primero es 6.0, el otro es 8.8. Ya puedo borrar estas X, ya. Si se cierra lo puedo localizar. Ahora voy a escribir el siguiente que es 11,6, el siguiente que es 14,4, el siguiente 17,2. No importa en qué punto queden, ahora los voy a cuadrar. 17,2, 20,0, sigue 22,8, 22,8, sigue 25,6. Ahora los voy a ubicar bien cada uno en el borde que le corresponde. Sigue 28,4. Y me falta el último que es 31,2. 31,2. Ahora vuelvo y dando clic aquí, voy a empezar a mover los números para que queden justo en el rectángulo, en el borde del rectángulo que les corresponde. Entonces este está como por ahí bien. Ahora voy a mover este otro por ahí, el 11,6 por acá, 14,4, ahí está más o menos bien, 17,2, un poco a la derecha, 20,0, los voy corriendo con cuidado, 22,8, ahí más o menos, 25,6, está casi bien, otro poquito por ahí, 28,4, ahí tal vez, 31,2 le hace falta un poco, ahí tal vez. Si quiero puedo cambiar el tamaño de los números, entonces los sombreo, pongo aquí el puntero del mouse,
doy botón derecho, fuente, entonces voy a buscar un tipo de letra, podría ser Arial, y podría, si quiere, aumentar un poco el tamaño de la letra. Eso me va a hacer que los deba volver a acomodar. Vamos a ver. Uy, muy grandes. Entonces le voy a bajar otra vez el tamaño. No, otro poco, bajémoslo. Ahí. Ahí era como estaba, tal vez se movieron un poco. Voy a cuadrar unos. Este está descuadrado, este está muy descuadrado. Ahí, este está bien. Parece que ya todos están cuadrados. Y ahí tengo ya terminado un histograma hecho con mucho más detalle que el que pueden hacer los procesadores estadísticos. Entonces ya tengo en este gráfico la información que antes estaba leyendo en esta distribución de frecuencias. El 9% de los camiones de la muestra pesaron entre 6 y 8.8 toneladas. Por aquí veo que también el 9% de los camiones de la muestra, se lo puedo mover un poquito, ahí. El 20% de los camiones de la muestra también pesaron el 9% de los camiones de la muestra pesaron ahí lo voy cuadrando, el 9% de los camiones de la muestra pesaron entre 20 y 22.8 toneladas, o sea, esta, ¿sí? Aquí el 2% de los camiones de la muestra pesaron entre 25.6 y 28.4 toneladas. Y puedo cuadrar esto con mucho cuidado para que me quede una gráfica que todo el mundo la pueda leer e interpretar con mucha facilidad.